caminando con el Espíritu. Y no podía dejar de recordar solo con esta frase a uno de los primeros hombres ahí en la Biblia que se le menciona justamente caminando con Dios. ¿Se acuerda usted quién es? Me van a llegar un poco tarde los comentarios, pero póngalo nomás allí. Enoc, ¿se acuerda de Enoc? Sí, lo estuvimos estudiando también los miércoles, entre paréntesis paso el dato. Estamos estudiando el libro de Génesis, está bastante bueno, hemos descubierto varias cosas. De hecho, yo le digo a la Chechi, y esto es un paréntesis, yo he enseñado Génesis en el Instituto Bíblico y de repente estamos viendo cosas y digo, wow, esto no lo había visto, qué buenísimo. Así que entremos nomás ahí a sumergirnos en la palabra. Génesis 5:22, caminó Enoc con Dios. Dice el 22 que caminó Enoc con Dios y después el 24 lo vuelve a reiterar. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció, dice el texto, porque le llevó Dios. No vamos a hablar de ese misterio, pero sí, justamente hablando de misterio, quería comenzar este día hablando de eso, de la idea de que en realidad Dios es tan misterioso. ¿Puede usted definir a Dios? ¿Puede usted terminar de explicarme quién es, cómo es, lo que hace Dios? Yo no podría. De hecho, encuentro a veces, y cuando estudiaba, antes tenía un profe que me decía, es un poco arrogante decir que somos teólogos. Por eso yo soy una eterna estudiante, hermano. Nunca voy a decir que soy una teóloga, ¿no? Porque el teólogo la teología es el estudio de Dios, como si primero pudiera ser estudiable, ¿no? Pero por otro lado, también es tan vasto, jamás se puede terminar de entender, comprender, estudiar, ¿no es cierto?, a la persona de Dios. Y ese es el gran punto, es un misterio, ¿verdad? Y hablando del misterio, desapareció. Primera gran pregunta, ¿no es cierto?, en este texto. Pero el texto nos dice, caminó con Dios. Creo que en realidad no fue la primera pregunta. Si nos devolvemos, dice caminó. ¿Cómo lo hacía? Yo la verdad es que lo primero que pienso cuando veo este texto es a Dios ahí de la manito. ¿No es cierto? Como veo de repente a Simón con el Lucio caminando por la calle y amo esa imagen. Me imagino yo eso. Pero ¿sabes qué? Hoy día esta es una invitación no solo para Enoc, es una invitación para ti y para mí, para caminar con Dios. Así que imagínatelo, ¿sí? Por favor. Eso yo creo que nos hace muy bien visualizar, ¿no es cierto? Imaginar. ¿Cómo sería tu caminata con Dios? ¿Dónde sería? Me imagino que es un lugar lindo, lleno de naturaleza. Seguramente el Señor te está mostrando allí, ¿verdad?, lo que significaría para ti caminar con Dios. Pero hay algo muy interesante porque generalmente en la Biblia cuando se habla de camino, se habla de la vida. Se habla no solo de una caminata, ¿no es cierto? No solo de un trayecto, no solo de un viaje corto o largo. Se trata de la vida misma. El camino es la vida. Por lo tanto, hoy día el Señor te dice, para que camines con Él, ¿no es cierto?, que andes en la vida con Él. ¡Wow! Esta es la caminata que yo quiero realizar. La más larga, pero la más hermosa de mi vida. Y hablando justamente del misterio, de lo que significa Dios en su misterio, quiero leerles una cita de un libro que me gusta harto, que se llama Creer y Comprender, una serie de devocionales de Arturo Iván Rojas. Y dice, ya había pedido agüita, muchas gracias, muchas gracias. Ese es mi tarrito infaltable. Muchas gracias. Dice, la naturaleza de Dios es tan enigmática que en rigor no admite comparación con nada de este mundo. No hay, pues, lenguaje racionalmente discursivo capaz de describir con justicia el misterio divino. Tal vez por eso la poesía es la que nos aproxima a veces con más eficacia hacia él, pues la poesía no pretende explicar, sino tan solo evocar. Qué buenísima frase, me encantó cuando la leí. La poesía, y por eso es que me parece la Biblia habla en términos tan poéticos de Dios y usando este recurso literario que es el símil, ¿no es cierto? El cómo. Dios es como, tal, se parece a, podría acercarse a, y la Biblia todo el tiempo nos habla de eso. Si fuéramos literales en interpretar esas cosas, Dios sería un pollo, porque tiene alas y nos cubre con sus alas. Dios sería, y tantas cosas, ¿no? Pero obviamente es el enigma, es el misterio de lo que envuelve a Dios, el totalmente otro, diría Barth en algún momento de la historia. El texto me gusta porque en la cita que les leía, porque dice que la poesía, así que póngase poético, ¿no? Con Dios. No pretende explicar, sino evocar, llamar, tratar wow.
de describir o de admirar más bien, ¿no es cierto? La grandeza de Dios. Entonces hoy día la invitación es justamente meternos en este misterio, porque vamos a hablar del Espíritu Santo, vamos a hablar de cómo caminar con Dios. Y créame que yo no le puedo dar una serie de pasos para hacerlo, ni yo ni nadie. Hay cosas fundamentales que podemos ver y son las que vamos a ver, pero realmente este misterio es un regalo. ¿Por qué? Porque es algo personalizado para usted. Es algo que Dios va a armar con usted. Y eso es lo maravilloso, porque me parece que el trato de Dios con todas las personas es diferente. Y creo que eso es parte del misterio también. No podemos encasillar a Dios en un formato, en 7 pasos para, o todas esas cosas, ¿no? Tenemos que fluir en Él, dejar llevarnos por Él, ¿no es cierto? Romanos 11:33, solo para ilustrar este punto del misterio. Romanos 11:33 y 34 dice: oh profundidad, me encanta este texto, de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios, dice esta versión. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente de Dios? ¿O quién fue su consejero? Y Dios es profundamente real, es profundamente perfecto, es profundamente concreto también en muchas cosas, pero también es tan profundo que nunca llegaremos al fondo, al límite de su grandeza. Y simplemente empezamos con esto para ampliar un poco nuestra mente acerca de quién es Dios y del misterio, ¿no es cierto?, que significa para un nuevo creyente cuando le dicen, es que ahora tienes que vivir en el Espíritu. ¿Qué es eso? ¿Cómo se hace? ¿Qué hago de mi vida? Y por eso es un proceso de caminar. Y aprender a caminar no es fácil, ¿no? Seguramente ha visto un niño pequeño tratando de aprender a caminar y tambaleándose entero. Y uno como papá también viéndolo, como mamá, viéndolo ahí tambalearse, cuidado, y tapando todas las puntas, afirmando todo. Y así es caminar con el Señor también, ¿no es cierto? Y por eso es que el Señor nos envía, ¿no es cierto?, al Consolador. Y mire lo que dice Juan 14:16. Y yo le pediré al Padre y Él les dará, disculpen, otro Consolador para que los acompañe siempre. Jesús les está contando que Él se va a ir. Y eso es lo que vamos a leer enseguida en Juan 16. Pero les dice, tranquilos, que ustedes no van a estar solos. El Padre les enviará otro Consolador. Y es aquí donde de repente también las personas de la Trinidad se nos empiezan a confundir y los cables se nos empiezan a cruzar y leemos estas cosas y siendo nuevos creyentes la verdad es que no terminamos de entender mucho, pero por fe y también luego por lo que el Señor le va a hacer entender a ti y a mí, ¿no?, en el Espíritu vamos a ir comprendiendo lo que el Señor quiere decir. Porque la palabra dice que oremos al Padre en el nombre de Jesús. Y parece que ¿dónde está el Espíritu ahí? ¿No? Y la verdad es que el Padre es muy visible en todo el Antiguo Testamento. El Hijo es muy visible en todos los Evangelios, el Nuevo Testamento en general, ¿no? Tenemos a Jesús ahí encarnado. Pero el Espíritu Santo a veces hemos pecado de desconocimiento, porque no sabemos muy bien cómo funciona, ¿no es cierto?, el Espíritu Santo. Pese a eso es la persona que actualmente, ¿no?, dice la palabra, está presente con nosotros. El Espíritu vive en nosotros, en nosotros. ¡Wow! Eso es grande. Imagínense lo que significa. Dios viviendo en usted y en mí. Uf, tremendo. La palabra del Señor dice, y vamos a leer Juan 16. Aquí me gustaría que fueran porque vamos a mirar algunos pasajes de Juan 16, versículo 4, versículo 7, versículo 12 en adelante, para hablar justamente de este tema, de lo que es y lo que no es el Espíritu Santo, ¿ya? El gran tema que vamos a ver hoy día es eso, qué es lo que es, qué es lo que no es el Espíritu de Dios, ¿ya? Y Juan 16:4 dice, pero les he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora se acuerden de que ya les había hablado de ellas. Y no les dije estas cosas al principio porque yo estaba con ustedes. Ok, Jesús entonces parece que omitió algunas cosas. Estas cosas súper espirituales y celestiales que vienen desde su ministerio hacia después, ¿no es cierto? Él les habla en parábolas, les habla en cosas muy concretas, pero dice que hay cosas que no les ha contado. Dice versículo 7, pero yo les digo la verdad, les conviene, que yo me vaya, porque si no me voy, el Consolador, el Paracletos, no, el abogado defensor, dicen otras versiones, no vendrá a ustedes. Pero si me voy, se los enviaré. Aún tengo muchas cosas que decirles, pero ahora no las podrían soportar. Uf, qué tremendo. Pero cuando el Espíritu de verdad venga,
los guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oiga y les hará saber lo que habrá de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y se lo hará saber a ustedes. Todo lo que tiene el Padre es mío, y por eso dije que Él toma de lo mío y se lo hará saber a ustedes. No sé si se da cuenta, pero está hablando mucho como, bueno, siempre que leo estos pasajes, Juan 16, Juan 17, les había dicho la otra vez, me parece que estamos hablando como de muñecas rusas, una dentro de otra, las personas de la Trinidad interactuando, pero además acá, además de esa unidad muy fuerte que hay, ¿no es cierto?, está esta idea de saber. Miren el texto, cuántas veces se nos dice esa idea, ¿no es cierto? El Consolador vendrá a nosotros para decirnos, para hacernos entender, para guiarnos a la verdad, Él me glorificará, dice, se los hará saber. Esas palabras están allí. El Espíritu de verdad nos hará saber, nos hará entender, nos hará conocer espiritualmente algo que hoy día no podemos conocer quizás, ¿no? Algo que quizás usted y yo vamos creciendo, o de hecho, no es quizás, eso es verdad, ¿no? Vamos creciendo en el Señor. Entonces, probablemente usted ayer no sabía algo que hoy día el Señor le quiere mostrar. Qué glorioso eso. Los discípulos hasta ese momento no conocían cosas que Dios les quería mostrar. Y Dios les sorprendió, porque después de que Él murió, Jesucristo murió, resucitó, unos 50 días después vino sobre ellos, ¿qué cosa? El Espíritu Santo, ¿no es cierto? Y ellos fueron bautizados en fuego, ahí con lenguas de fuego. Una cosa tremenda, profetizada ahí en Joel, vivida por ellos. Ellos estaban en un momento histórico. Y esa promesa del Padre también es para nosotros. Bueno, creo que hay muchas ideas en esto y por eso les decía que es una serie, porque hablar del Espíritu Santo, además de misterioso, es casi inagotable. Pero con este texto en mente, entendiendo que Dios, el Espíritu Santo viene a revelar la verdad, viene a glorificar a Cristo, viene a mostrarnos también el propósito del Padre, o sea, toda una serie de asuntos, vamos a ver qué es, lo que no es y lo que sí es. Hay un área de la teología que se llama, o le llaman la teología negativa. No es que sea mala, así depresiva, no. La teología negativa es la que se dio cuenta que afirmando cosas es más difícil definir al indefinible Dios. Entonces lo que hace es, por medio de no es, decir lo que Dios justamente no es, para ir descartando, ¿no es cierto? Entonces, vamos a hablar de algunos no es. El Espíritu Santo no es agua, pero no hay nadie que sacie la sed como Él. Y de hecho, Juan 7:38, Jesús hablando, y se para allí en el día de la fiesta, ¿no es cierto? En el último día de la fiesta. Es un escándalo, porque Jesús se para entre medio de todos y bueno, hay muchos ritos y es espectacular. Ellos están tirando agua, que son libaciones. Las fueron a buscar muy lejos. Está todo el pueblo allí. Es una de las grandes celebraciones, festividades anuales donde llegan peregrinos de todos lugares en la fiesta de los tabernáculos. Y Jesús les dice, si alguien tiene sed, que venga a mí y beba. O sea, Jesús se identifica como el agua, pero mira lo que dice después. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Y el 39 nos aclara, esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él. Pues aún no había venido el Espíritu Santo porque Jesús no había sido aún glorificado. De nuevo está esta unión de estas palabras, glorificar, el Espíritu Santo, están allí muy relacionadas. No sé si lo notó conmigo, ¿sí? Ahí estamos. Jesús se identifica a sí mismo como el agua. O sea, el que sacia la sed, dice, si alguno tiene sed, que venga a mí y beba, porque el que cree en mí, de su interior brotarán ríos de agua viva, refiriéndose al Espíritu. Es interesantísimo porque esa sed que tenemos todos los seres humanos solamente es saciada en Dios. Y esto también, de nuevo, son términos figurados, porque la verdad es que sí, sentimos como esa sed física, pero espiritualmente la podemos describir como una sed. Y asimismo podemos describir como agua al Espíritu Santo, pero el Espíritu Santo no es agua, ¿no es cierto? Porque agua es una cosa. Ok, atentos con esto. El Espíritu Santo no es fuego, ¿ya? Pero se manifiesta con fuego, es tan purificador como el fuego.
que tú metes algo ahí al fuego, los metales preciosos, y se purifican literalmente en el fuego, se queman las impurezas. En días de Elías Dios confirma, ¿no es cierto?, su palabra con fuego allí en el altar. La palabra en Hebreos dice que Dios es fuego consumidor. ¿Qué más? O sea, hay montones de ejemplos, ¿no? Lo que hablábamos recién, en Hechos 2, cuando ellos reciben el Espíritu Santo, lenguas de fuego se ponen sobre sus cabezas. El Espíritu Santo se manifiesta muchas veces como fuego, pero Él no es fuego, porque no es una cosa. No sé si me va siguiendo, ¿verdad? ¿Sí? Estamos. Ok. El tercero, el Espíritu Santo no es energía, pero no hay mayor poder que en Él. Y aquí, quizás que me meto en las patas de los caballos, como dirían por ahí, porque creo que hoy día muchos están como asociando esta idea de que las energías, de que sumémonos al ritmo de la naturaleza, y es como que, no sé, como que Dios es esa energía. Y efectivamente la Biblia habla como de esa energía vital que genera el Espíritu desde el principio. O sea, Dios creó y el ejecutor allí, bueno, es la palabra de verdad, ¿no es cierto? Pero el que da, por ejemplo, aliento de vida al ser humano es el Espíritu, Él sopla. Ahí está, ¿verdad? Ahí está la energía de Dios dando vida. Pero Dios no es una energía, el Espíritu Santo no es una energía como la electricidad, ¿no es cierto? No es una cosa. Él no es energía, pero no hay mayor poder que el suyo, que inviste y sella al creyente para darle la mente de Dios y su pasión por los perdidos. Como dice Hechos 1:8, pero recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. Tiene un propósito. Entonces, el Espíritu Santo no es una energía como una pila, una batería, como la electricidad, como un rayo que cae, pero es como, ¿no es cierto?, esta energía, este poder de Dios, esta fuerza. Se habla muchas veces del Espíritu, ¿no es cierto?, de esa manera. El Espíritu también, Isaías lo describe, el Mesías va a ser ungido con el Espíritu de conocimiento, entendimiento. Wow. Hay muchas descripciones, ¿verdad?, del Espíritu Santo. Pero no es energía. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo no es una cosa. El Espíritu Santo no es viento, pero sopla sobre nuestras vidas y trae renovación, trae aire nuevo a nuestra vida, ¿no es cierto? Trae fuerza a las velas en medio del mar, etcétera, ¿sí? Para que comprendamos su mover. No sé si me sigue, si está acá voy a ver los comentarios, ¿eh? Amén, sí. Fuerte la presencia del Señor. Amén. Aleluya, gloria a Dios, el Señor es precioso. Fernandito, hola Jimmy, ¿cómo está? Ahí saludanse, muy bien, en la iglesia también. Eso me gusta de la sala virtual, ¿viste? Nos saludamos entre nosotros. Ok, el Espíritu Santo no es viento, pero sopla sobre nosotros. Y escucha lo que dice Juan 3:8. Y Jesús le está hablando aquí, le está describiendo un poco, ¿no es cierto?, acerca del Espíritu a Nicodemo. Y le dice, el viento sopla de donde quiere, porque le está hablando entre paréntesis de nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Entonces se habla del Espíritu comparándolo con el viento, ¿no es cierto? Con el soplo, cuando usted abre su casa y entra ese viento rico que refresca, ¿no es cierto? Esa brisa que despeja el aire, excepto cuando aquí en Coquimbo la pesquera está tirando olores extraños, pero normalmente cuando usted abre su ventana entra algo que refresca y uno ni se da cuenta, solo se da cuenta cuando entra a la casa y dice, uy, un olor extraño. ¿No? En mi casa yo no sé por qué mi chimenea tira de vuelta humo todo el rato y estoy adentro, no noto nada, solo disfruto el calor, pero después entro a la casa, ¡puf! Entonces abrir todo y ese viento, ¿verdad? Esa brisa, ese simplemente aire nuevo refresca las cosas, ¿sabes? El Espíritu Santo hace eso también en nuestra vida, aunque Él no es viento, renueva todo en nuestra vida y sopla y saca, ¿no es cierto? Bueno, ¿por qué he tomado el tiempo para decir lo que no es el Espíritu Santo? Pero se usa como un símil, ¿no? Para hacer entender que en realidad el Espíritu Santo no es una cosa. Podemos compararlo con estas cosas, con agua, con fuego, con energía, con viento. Podemos compararlo, ¿verdad?
algunas de sus características, pero el Espíritu Santo no es una cosa. ¿Sabe lo que sí es el Espíritu Santo? Aquí dejamos la negatividad, la teología negativa la dejamos atrás. Lo que sí es el Espíritu Santo, y es muy simple de definir, es una persona. Y es tan complejo como yo creo que mucho más complejo que cualquier otra persona, pero es una persona, y una persona, uno puede decir características generales de una persona, pero ¿cuándo es que realmente puede definir a esa persona? Cuando la conoce. Y esa persona también va a reaccionar en diferentes situaciones de diferentes maneras, por lo tanto, una persona no es una cosa estática, que uno pueda decir, esto siempre es así. Por lo tanto, el Espíritu Santo, lo que sí es una persona y por lo tanto necesita y merece ser conocido como tal. Entonces es bueno que usemos estos símiles, es bueno que comprendamos el misterio de Dios desde estas relaciones, pero no podemos encasillar al Espíritu Santo allí. El otro día escuchaba a alguien decir, lo que nos pasa a los evangélicos es que prendemos el enchufe, el switch ahí del Espíritu Santo cuando llegamos a la iglesia. O cuando estamos, qué sé yo, en necesidad, y como que prendemos allí y nos conectamos. Pero el Espíritu Santo es una persona que va conmigo caminando todos los días, en la vida diaria, el día a día. No solo esa imagen romántica de estar de la mano, pero allí también, cuando estoy corriendo, en mi quehacer diario, en mi lavado de platos, en mi ida al trabajo, en esas situaciones de conflicto que a veces ocurren. Ahí está Él al lado mío, ¿no es cierto? Parece que aquí... Está viniendo el Espíritu Santo. No, era un gato, parece. Entonces, lo primero que dijimos es definir un poco, ¿no es cierto?, esta teología negativa. Pero ahora vamos a hablar un poquito de lo que sí es, y es una persona. ¿Y por qué? ¿Y qué datos tenemos bíblicamente para hablar de la persona del Espíritu Santo? Y aquí, aunque hay mucha información, creo que vamos a pasar un poco más rápido, ¿ya? Lo que sí es una persona que necesita ser conocida por ti y por mí. Sigue conmigo, ¿verdad? Por favor, dígame. Amén. Es una persona, y ahí dice Carol con mucha certeza, claro, es Dios, esa es la persona, ¿no? Es la persona de Dios, no es cualquier persona, por eso nosotros somos personas humanas con defectos sujetas a pecado, pero la persona del Espíritu Santo es Dios, y Dios con todo lo que significa es perfecto, ¿verdad? Amén. Ahí si tiene comentarios, vaya tirándonos nomás, es bueno que nos vayamos comunicando, ¿no es cierto? Entonces, algunos datos para entender que el Espíritu Santo es una persona, ¿verdad? Primero, tiene entendimiento, ¿verdad? Y me encanta este texto de 1 Corintios 2, del 9 al 11, después usted lo puede buscar, 1 Corintios 2, del 9 al 11. Bueno, dice que, sin embargo, ningún ojo ha visto, ningún oído ha escuchado, ninguna mente humana ha concebido lo que Dios ha preparado para quienes lo aman. Escucha el versículo 10. Ahora bien, Dios nos ha revelado esto por medio ¿de quién? ¿Qué cree usted? Que lo está leyendo ahí. De su Espíritu. Pues el Espíritu lo examina todo, hasta las profundidades de Dios. O sea, aquí hay un ser absolutamente entendido, no solo tiene entendimiento, Él es el que entiende todas las cosas, analiza todas las cosas, el que profundamente conoce todo lo que existe. ¿De dónde huiré de tu espíritu? Dice ahí el salmista en el Salmo 139. ¿De dónde huiré de tu presencia? Porque este Espíritu Santo lo escudriña todo, lo conoce todo. Desde lo más profundo Él tiene entendimiento de lo que realmente pasa. Por eso, hermano amado, cuando usted y yo estamos perdidos, no entendemos bien algo, preguntémosle al Señor, preguntémosle al Espíritu Santo y recibamos su guía, porque es el Espíritu de verdad, como decía Juan 16, el que nos llevará a toda verdad. Y estamos en épocas de fake news, estamos en épocas de mentiras, estamos en épocas de dimes que te diré y cosas que, lo que dice Isaías, no llames conspiración a todo lo que ellos llaman conspiración. ¿Por qué? Porque es fácil que nosotros nos dejemos llevar por opiniones, por lo que oímos, pero el Espíritu Santo, que tiene entendimiento total, absoluto y profundo de todo lo que ocurre, Él no se equivoca en su juicio. Él no se equivoca en lo que sabe y en lo que muestra. Por lo tanto, si Él tiene entendimiento, dice la palabra, y Él nos ha dado entendimiento, entonces usted y yo podemos comprender todas las cosas. Podemos comprender realmente cómo son las cosas.
podemos conocer la verdad. Uf, estas son declaraciones profundísimas, ¿no es cierto? El Espíritu examina todo hasta las profundidades de Dios. Y el versículo 12 dice, nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que procede de Dios, para que entendamos lo que por su gracia Él nos ha concedido. Del Espíritu Santo. Estamos aquí en la presencia del Señor, justamente comprendiendo eso, ¿verdad? El entendimiento que Dios nos da, la idea, ¿verdad?, de que esta persona preciosa del Espíritu Santo, que es Dios, ¿no es cierto?, que conoce todas las cosas como realmente son. Esto es un factor, obviamente, para entender quién es Él, pero también para comprender que, imagínense, Dios nos da ese entendimiento a nosotros, esa guía del Espíritu Santo a los que le amamos. Entonces, además de entender que es una persona que tiene entendimiento, ¿no es cierto?, que esto es lo que constituye a una persona, por eso estamos hablando de estas cosas. Además, Él es generoso, porque no se queda con esa información para sí mismo, sino que la revela, la muestra a sus hijos. En efecto, dice el versículo 11, vuelvo 1. Estamos leyendo 1 Corintios 2, versículo 11. En efecto, ¿quién conoce los pensamientos del ser humano sino su propio espíritu que está en él? Asimismo, nadie conoce los pensamientos de Dios sino el Espíritu de Dios. ¿Ok? Primera cosa entonces que hace que usted sea persona es que usted tiene entendimiento, ¿no es cierto? Aunque esté medio velado por el pecado, aunque a veces como que entendimiento yo no entiendo tantas cosas, pero el Espíritu Santo sí tiene todo entendimiento. Segunda cosa que hace que una persona sea persona, tiene voluntad. Tiene voluntad. Y algunos tenemos una voluntad mañosa, una voluntad realmente egoísta, ¿sí? Pero el Espíritu Santo no, es una persona, tiene voluntad, pero su voluntad es perfecta. Y es lo que nos revela la palabra acerca de Dios. La voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Esa es la descripción de la voluntad de Dios. Es buena. Es buena, Él define lo que es bueno de partida, pero Él dice además, esto es bueno, ¿no es cierto? Síguelo, allí te va a ir bien, nos guía en esa voluntad. Es agradable, y es interesante porque normalmente lo que es bueno no es agradable necesariamente. Es bueno hacer ejercicio y no siempre es agradable. Bueno, a veces sí, hay que decirlo. Pero, por ejemplo, es bueno un helado y no siempre es tan... o sea, es agradable, pero no siempre es tan bueno, ¿no es cierto? En fin. Pero la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Creo que hay muy pocas cosas en este mundo que podamos llamar, que tenemos, ¿no es cierto?, que son perfectas. Y tenemos la voluntad de Dios en nuestra vida. Eso es perfecto. Mira lo que dice del Espíritu Santo la Biblia, especialmente en Hechos, cuando ya ellos fueron llenos del Espíritu Santo y empezaron a escuchar a la persona del Espíritu Santo. De hecho, se dice que el libro de Hechos no debería llamarse Hechos de los Apóstoles, sino Hechos del Espíritu Santo, ¿no es cierto? Porque es el Espíritu Santo el que mueve a todas las personas para realizar toda esa cantidad de hechos maravillosos en el poder de Dios. Hechos 13, dice el Espíritu Santo, apártenme a Bernabé y Pablo, porque estos dos me los llevo de misioneros, ¿no es cierto? En un tiempo de oración, en un tiempo de escuchar la presencia de Dios, el Espíritu Santo les muestra esto y les habla. Y el texto dice, el Espíritu Santo dijo, apártenme a Bernabé y Pablo. También tenemos el caso en Hechos 16, de cuando Pablo, ¿no es cierto?, y van en su primer viaje misionero, me parece no sé si primero o segundo, pero van en su viaje misionero allí, y Pablo dice que él quiere ir a Asia, pero dice que el Espíritu Santo, el texto en versículo 6 dice que el Espíritu Santo no se lo permitió. Y atravesando Frigia y la provincia de Galacia les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. ¿Qué pasó? ¿Dios no quería que se predicara ahí? ¿Dios no amaba a esa gente? No, solamente no era el tiempo, porque en otro momento ellos reciben predicación también. ¿Y qué les dice? En el versículo 9, y se le mostró a Pablo, más adelante dice, una visión de noche, un varón macedonio estaba de pie rogándole diciendo, pasa a Macedonia y ayúdanos. Él recibió de parte de Dios instrucción y hemos visto tres oportunidades. El Espíritu le habla a la iglesia y le dice, apártenme a este para misionero. Después el Espíritu se lo impide, no dice cómo, pero hay algo que él sabe que es un impedimento de parte del Espíritu. Es interesante eso, porque nosotros pensamos a veces que Dios no nos permite, ¿no es cierto?, nos deja hacer todo, pero el que está guiado por el Espíritu también va a encontrar impedimentos del Espíritu, para no meternos en problemas, claro. Y lo tercero, se dice que
finalmente el Espíritu, por medio de una visión, por medio de algo que él recibió, algo que él vio un hombre macedonio, y él entendió que era el Espíritu Santo diciéndole, ok, tienes que ir entonces a Macedonia. Es súper interesante, ¿no es cierto? Pero aquí en este punto de Pablo, y cuando Pablo ya es misionero y está en todo este asunto, ¿no es cierto?, de lo que nosotros conocemos de Pablo, o sea, abrir obras, el tremendo evangelista. Pablo ya ha pasado su buena cantidad de años, me parece a mí, aprendiendo a caminar, justamente con el Espíritu de Dios, discipulado por Cristo mismo y guiado a caminar por el Espíritu Santo. Un montón de años, dice Gálatas, que estuvo que en Arabia, que estuvo acá, que estuvo predicando también allí en Damasco. En fin, el asunto es que el Espíritu Santo tiene voluntad. Y aquí lo vemos claramente, ¿no es cierto? Vemos cómo él dice que no y dice que sí a algunas cosas. Y nosotros, como seres humanos también, para ser seres humanos, tenemos dentro de los requisitos de la humanidad, de un ente, tener voluntad. Cuando usted dice que la energía eléctrica, ¿no es cierto?, se parece, ¿no es cierto? Por eso hablábamos recién, es como energía. Pero ¿sabe qué? Ese es el error que cometemos hoy día desde un punto de vista místico. Decir que Dios es energía. No, Dios no es energía. Dios es como. Podría ser una comparación, pero Dios es una persona, porque la energía eléctrica no piensa, o cualquier tipo de energía, no tiene entendimiento, no piensa, no tiene voluntad. Y lo último, tiene sentimientos. El Espíritu tiene sentimientos, tiene esas decisiones y se duele también, o se alegra, ¿no es cierto? Tal como cualquier persona, ¿no es cierto? Para un ente, una persona, alguien que existe, tiene entonces voluntad, tiene entendimiento y tiene sentimientos. Y escucha lo que dice Efesios 4:30. No entristezcáis o no entristezcan, no contristéis, dice Reina Valera, al Espíritu Santo. No pongan tristes, dice otra versión, al Espíritu Santo. ¿Puede usted poner triste al Espíritu Santo? La realidad es que sí. Qué fuerte. Yo no quiero que Dios esté triste por mi culpa, pero la Biblia dice que es posible que yo lo haga ponerse triste. ¿Será en contraposición que Dios se goza también conmigo? Sofonías, ¿no es cierto? 3:17 dice, se gozará sobre ti, cantará cánticos de amor. Me encanta porque Dios sí tiene sentimientos. No entristezcan al Espíritu Santo. Dice el texto ahí en Efesios, con la forma en la que viven. Recuerden que Él los identificó, los selló como suyos. Así que les ha garantizado que serán salvos en el día de la redención. Creo que es poderoso entender que el Espíritu Santo se duele cuando yo lo acallo. Si el Espíritu Santo vive en mí y yo lo oigo, me doy cuenta que estoy haciendo algo mal y sigo en ese camino, ¿qué cree que le va a pasar al Espíritu Santo? ¿Qué hace usted cuando usted le dice a su hijo, no vaya, cuidado, quitar, para, háceme caso, por favor? Primero es tristeza, pero después también es silencio. Si es un hijo grande, ¿qué va a hacer usted? Dejarlo ya, pues. Si está endurecido, está cegado, no entiende. El Espíritu Santo desea comunicarse con nosotros, pero en la medida que nosotros también le demos espacio para hacerlo. A veces, y yo decía mucho esto, es que a mí el Espíritu Santo, Dios no me habla, le habla a todo el mundo, pero a mí no me habla. Y sabe que una manera específica en la que Dios empezó a hablarme, según lo que yo entendía al principio, fue por medio de su palabra. Y el Espíritu Santo ilumina para entender su palabra. Y en el tiempo pasé de entender las palabras allí concretas a entender el soplo, la dirección, el radar de ti, por allá, ahí, ahora sí. No, tú, peligro, no, para allá no. ¿Tiene usted esa sensibilidad? Si no la tiene, tranquilo, porque el Señor es el que la tiene que desarrollar en usted, pero es usted el que le tiene que dar espacio al Espíritu y no hacerlo sentir mal. Si usted aceptó a Jesucristo como el Salvador de su vida, cada vez que usted le desobedece, peca, se va para allá, se fuma uno, se manda un perico, lo que sea, créame y entiéndalo con todas sus letras, usted está poniendo triste al Señor, usted está deshonrando a Dios, usted está desobedeciendo al Señor, y eso le duele a Dios, porque Él tiene sentimientos. El Espíritu Santo es una persona.
No es una fuerza que está allí para satisfacer nuestros deseos. Es el Espíritu de Dios que está allí para hacer cumplir la voluntad de Dios, para glorificar a Cristo. ¿Se acuerda lo que leíamos en Juan 16? Aún tengo muchas cosas que decirles. O sea, lo que está escrito en la palabra, amén, es lo que está revelado, es la revelación definitiva, pero Jesús dice, hay muchas otras cosas que todavía quiero decirles. ¿Sabes qué? Yo creo que el Señor quiere decirte hoy día algo que por haber estado en la oración, recibiste. Y al revés, por no haber estado allí en la presencia del Señor, quizás nos perdimos de esa información. Que el Señor nos ayude. Cuando venga el Espíritu de verdad, los guiará a toda verdad. Él no habla por su propia cuenta. Él habla lo que Jesucristo le muestra. Por lo tanto, todo lo que el Espíritu diga tiene que estar en consonancia con la palabra. No podemos irnos con lo terrenal. El Espíritu me habló y estoy diciendo, uy, y se me ocurrió una tremenda nueva revelación, porque no es así. El Espíritu va a hablar en relación a lo que Jesucristo dijo, lo que su palabra reveló. Y el versículo 14, Él me glorificará. Él me glorificará. ¿Qué significa esto? El Espíritu glorifica a Cristo. Por lo tanto, todo lo que el Espíritu nos guía a hacer glorifica a Cristo. Glorifica al Señor. Lo que yo hago por medio del Espíritu siempre tiene que redundar en edificación del otro. Tiene que redundar en bendición del otro. El Espíritu Santo nunca me va a mandar a cortarle la cabeza a alguien. Tú eres un pecador. Probablemente sí hay una palabra, porque la exhortación es bíblica, pero hay un tiempo, un espacio, un lugar donde el Espíritu, que es sensible, también va a dar la forma de que ocurra eso. Entonces, el Espíritu glorificará a Cristo. Y esto me dice otra cosa también. Versículo 14, Él me glorificará porque tomará de lo mío y se lo dará a ustedes. Se los hará saber, a ustedes. Todo lo que tiene el Padre es mío. ¿Entienden la muñeca rusa acá? Está el Padre dándole al Hijo, el Hijo le da al Padre, porque todo lo que tienes está en común. Y por eso Él toma de lo mío, lo que ya era en común, y se los da a ustedes. ¿Entienden? Es tremendo, porque estamos en los planes de Dios. O sea, estamos hablando de Dios, el Dios eterno, el Dios trino, el Dios perfecto, el Dios que todo lo sabe, que todo lo tiene, que todo lo puede. Y Él está diciendo que nos lo dará a saber a nosotros. Estamos compartiendo dones eternos, gracia maravillosa, comprensión, entendimiento espiritual. O sea, a mí no me cabe esto en la cabeza. Por eso es el misterio. Por eso es tan grande, es más grande de lo que yo puedo pensar, dimensionar. No, entender, Él es mucho mayor. Pero mire lo que dice acá, y a este punto iba. Él me glorificará, tomará de lo mío. Dice el texto, aquí entre líneas, un parafraseo, tú y yo no podemos conocer a Cristo si no es por medio del Espíritu Santo. Tú y yo no podemos entender a esa persona que vivió hace 2000 años atrás. ¿Por qué hoy día podemos decir que desayuné con Jesucristo? ¿Por qué hoy día puedo decir hablé con Él en la mañana? Porque el Espíritu que vive en mí me entrega de lo suyo, de lo que está en el Padre, de lo que es el Hijo, para mí hoy día. Y esa es la palabra. Por eso glorificará a Jesucristo, el Espíritu Santo, y por eso nosotros no podemos conocer a Dios, no podemos conocer quién es Él si no conocemos al Espíritu Santo. Y aquí ya se está descuadrando la cosa, porque hay un imperativo, hay una necesidad imperiosa de conocer al Espíritu Santo, a la persona del Espíritu Santo, porque es Él el que está aquí conmigo y Él es el que me dará a conocer a Jesucristo el Señor. Entonces, haciendo un repaso de lo que hemos hablado, amén. La teología del no es, ¿no es cierto? Esta teología negativa nos muestra que finalmente Dios no es muchas cosas, aunque se le compara a ellas. ¿Para qué? Para que entendamos cómo actúa, pero no es esas cosas, porque Dios no es una cosa, el Espíritu Santo no es una cosa, el Espíritu Santo es una persona. Algo que sí es entonces, es una persona que debemos conocer, que tú y yo debemos conocer, porque si no conocemos al Espíritu Santo, no vamos a conocer a Jesucristo el Señor, no va a ser revelada a nosotros la verdad de Dios. Amén. Y lo último que quería mencionar en esta mañana.
hablamos, ¿no es cierto?, de tener esta comprensión de lo que no es, de lo que sí es el Espíritu Santo, de que es una persona, pero también esto suena muy técnico y yo he estudiado todo esto en teología, de hecho, suena como muy teológico lo que les estoy diciendo, como muy sistemático, pero cuando esto se transforma también en algo muy vivencial, cuando lo hago, o más bien Dios lo hace para mí significativo. Y aquí me gustaría evocar algunas de esas cosas que compartes con el Espíritu Santo, tu intelecto, tu razón, tu voluntad y tus sentimientos. ¿Y por qué? Porque cuando nosotros hacemos cercano al Espíritu Santo a nosotros y le damos apertura en las áreas de nuestra vida, entonces podemos empezar a entender esa persona, esa sensibilidad. Una persona tiene cosas específicas, ¿no es cierto? Una persona no es alguien que simplemente actúa mecánicamente todos los días, ¿no es cierto? De la misma manera, ¿no es cierto? No estamos diciendo que el Espíritu Santo se levanta con la pata equivocada, la pata izquierda, porque eso nos pasa a nosotros, no a Él, pero sí podemos saber y entender que yo me imagino al Espíritu Santo riéndose, feliz, gozándose las cosas buenas, entristecido en las cosas malas, ¿no? ¿Cómo lo hacemos eso entonces personal y presente en nuestra vida, en nuestra relación con Dios? Y yo creo que ahí es donde todos nosotros necesitamos un toque de la presencia de Dios, un toque de la presencia del Señor en nuestra vida. Necesitamos ser llenos del Espíritu Santo, necesitamos ser bautizados en el Espíritu Santo, necesitamos conocer más a Dios a través de su palabra y que eso se empieza a practicar en nuestra vida. Somos permeados, somos influidos, somos llenos de lo que nos rodea y de las formas en las que se nos enseñó a vivir y a caminar, y por lo tanto pienso yo que ahí está mucho de nuestro problema o de nuestra facilidad para entender y caminar con el Espíritu Santo. Porque si tú, hablando figurativamente, caminaste siempre con alguien que te hacía tropezar, que te ponía zancadillas, que se burlaba de ti en el camino, probablemente vas a pensar que un poco eso es Dios, o vas a tener ese temor de que lo va a hacer en algún momento. Aunque teóricamente sabes que Dios es bueno, Dios es fiel, en algún momento vas a estar así como desconfiado. Entonces, ¿sabes? Lo que creo que necesitamos es cambiar nuestra cercanía de los patrones que tenemos o hemos tenido a los patrones que Dios quiere establecer en nuestra vida, o potenciar a aquellos que nos hablan efectivamente del carácter de Dios. No sé si me siguen en lo que estoy diciendo. ¿Sí? Ok. Necesitamos una nueva enseñanza, pero también asociación positiva. Por ejemplo, les voy a poner un ejemplo. Cuando yo tenía una cosa muy especial con mi papá que me hacía sentir muy cercana a él, y era que siempre estábamos así con los hombros peleando, así como chocándonos. El otro día vi en la tele a alguien que hacía eso con otra persona y me dio tanta emoción. Solamente de recordar, no que yo lo hacía con él y que lo extraño, no solo eso, pero la cercanía. Esa sola imagen me hizo sentir, wow, yo era tan cercana, porque nadie más hacía eso con mi papá que yo. O sea, yo no veía a otras personas chocándole el hombro y peleando así. Era algo que yo tenía con él y asociando. ¿Qué es lo que tú tienes con el Espíritu Santo? ¿Qué es lo que a ti te ha pasado en tu vida, en tu práctica con Dios? Que tienes que traer a la memoria. No por nada, el Señor dice, recuerden en Deuteronomio, recuerden, traigan a la memoria lo que el Señor es y lo que el Señor ha hecho. Me acuerdo de cercanía y anoté algunas cosas acá que son significativas para mí. Por ejemplo, me acuerdo, y nunca me voy a olvidar, no sé por qué, tengo la imagen de haber sido chica, yo no sé qué edad, 5 años, 6 años, y estar ahí en el regazo de de mi mamá, y ella haciéndome cariñito en el pelo y sentir como esa suavidad, ese cariño suavecito. ¿Qué recuerdo tienes tú? Quizás tu recuerdo con tu mamá no es bueno. ¿Sabes que tienes que cambiar entonces? O quizás tu recuerdo sí es bueno. Trae esa vivencia y hazlo significativo para ti, porque lo que el Espíritu Santo quiere hacer contigo es mostrarte que Él es cariñoso, que Él es amoroso, que Él es cercano y compinche tuyo, que Él es... He escuchado muchas veces hablar artistas cristianos del aroma de su casa, tal como recordaba acerca de esto y pensaba, ¿qué aroma me gusta mucho? Ese aroma a bebé, cuando tienes tu guagua chiquitita y tienen un olor tan... ¿Lo has sentido, verdad? ¿Has olido una guagua? Sí, quizás, yo no sé cuál es el olor del Espíritu Santo. Seguro huele mejor que yo. Pero me refiero a esas cosas significativas y pequeñas quizás,
pero que se te quedan grabadas en la memoria y que hacen que cobre sentido, ¿no es cierto? Que cobre realidad en tu vida y en la mía, la presencia del Espíritu Santo. Recuerdo, y luego voy a contar en algún momento de esto, ¿no? Y alguna vez lo he contado también, así que hay algunos que saben, pero recuerdo cuando fui bautizada en el Espíritu Santo y no puedo jamás olvidar esa experiencia con Dios. Y hoy día te pregunto, ¿has tenido esa experiencia con Dios? Porque quizás eso es lo que falta. Quizás estás mirando a Dios de una manera hasta el momento teórica. Y por eso es que hemos mirado a Dios como agua, y está allí como una cosa. Pero Él es una persona y quiere ser conocida por ti hoy día. Y quiere ser significativo para ti hoy día. Y ¿sabes qué? A veces he escuchado a muchas personas decir esto. No, es que para los jóvenes se lo llevan a retiro, a nosotros no. Y puede ser cierto, ¿sabes? Pero creo que también he escuchado a muchas otras personas decir, yo soy bautizada en lengua, ahí bautizada en el Espíritu Santo en mi cama, con pijama, haciendo mi devocional en la mañana. En realidad el Señor puede moverse donde quiere, como quiere, pero necesita un corazón dispuesto y alguien que esté realmente hambriento buscándole, que tenga desesperación. Y hoy día ese es el llamado, te llamo a estar desesperado. ¿Has tenido desesperación alguna vez? Yo la conozco esa, cuando llegaba de repente del colegio así al refri. Desesperado. Todos los adolescentes saben de lo que estoy hablando. Y los mamás de adolescentes, papás de adolescentes también. Desesperación por algo. Como el siervo busca por las corrientes de las aguas, dice el Salmo 42. Así clama por un siervo desesperado en el desierto. Cuando tienes una necesidad imperiosa. ¿Sabes? El Señor dice que lo que busques vas a hallar. Si estás buscando más Instagram, más Facebook, más redes sociales que a Dios, ¿sabes lo que vas a hallar? Reels, de cosas divertidas, gatitos cayéndose. Está bueno eso, es divertido para sacarse un rato, no sé, un ratito, 15 minutos, media hora. Pero eso es lo que vas a encontrar. Eso es lo que va a llenar tu vida. Pero si estás esa cantidad de tiempo o mucho más buscando desesperado en la presencia del Señor, ¿sabes lo que vas a encontrar? Vas a encontrarlo a Él. Vas a encontrar la llenura del Espíritu Santo. Sean llenos del Espíritu Santo, nos dice el Señor. El día de Pentecostés estaban ahí todos unánimes juntos. Y es una cosa bien extraña porque aquí estamos, quizás no todos juntos en el mismo lugar, pero yo siento que estamos unánimes. Y ¿sabe lo que dice? Una cosa que nunca entendí de la profecía de Joel, a los que están lejos y a los que están cerca. Y ahora me hace tanto sentido. A ti que estás lejos, en algún otro lugar, pero que estás cerca, porque estás aquí conectado hoy día, estás viviendo esto con nosotros también. Esta palabra es para ti y esta promesa también es para ti. Y esta realidad tiene que ser la tuya también. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos los que estaban allí buscando, todos, fueron llenos del Espíritu Santo. Y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Ese regalo es para ti y para mí. Pero se requiere a personas desesperadas que 10 días estuvieron en un mismo lugar orando, buscando la presencia del Señor. Quizás mi experiencia o la tuya fue más fácil. Estuve en un lugar, por gracia, el Señor me llegó, me tocó. Pero ¿sabes qué? Cada vez que veo a gente movida por el Espíritu Santo, no veo a un Espíritu Santo diciendo, ya, te mueves de acá para acá. Veo a gente sujeta al Espíritu Santo. Veo gente con los oídos abiertos al Espíritu Santo. Veo gente clamando al cielo porque el Espíritu Santo le lleve, le guíe, le mueva. Veo gente sedienta. Hombres y mujeres de fe que deciden invertir su tiempo, su desesperación en lo eterno. Hazlo personal, ¿sabes? Hazlo significativo. Porque cuando tú buscas, el Señor te va a dar. Y tal como Isaías, ¿te acuerdas Isaías 6? Él escuchó algo ciertamente. Él vio el trono de la gloria de Dios. Él sintió el humo, llenaba la casa. Ahí estaba el olor de su presencia. Yo todavía no sé cuál es el olor. Seguramente tú lo has percibido porque el Espíritu Santo yo sé que se puede mover de maneras tan diferentes.
contigo y conmigo. Pero te digo hoy día, que sea significativo, que andemos en el Espíritu, desesperados buscándole, porque la presencia de Dios se manifiesta, realmente se manifiesta, no es una teoría, no es teología solamente. La teología me encanta, es buenísima, nos ayuda a ordenarnos, pero la teología sin el Espíritu, solo conocemos la letra, y hay muchas cosas, dijo Jesús, que todavía no les digo, pero cuando venga el Espíritu Santo, esas cosas reveladas van a ser iluminadas en nuestra vida. Esas cosas que no conocemos, lo que ojo no vio, oído no oyó, eso va a estar a disposición tuya y mía. Para los que buscamos. Para los que hoy día estamos desesperados y necesitados. Y yo no sé si hay alguien aquí desesperado y necesitado. Quizás puedes ponerlo ahí en el chat. Yo necesito más del Señor. Por favor, ayúdanos. Ahí ponle, yo necesito más del Señor. Levanta ahí tu mano en el chat y ponle, yo necesito más del Señor. Porque vamos a orar. Y aunque tú estés al otro lado del Chile, al otro lado del mundo, para los que están lejos y para los que están cerca, es esta promesa. La promesa del Padre. Para los que buscan, pero sobre todo por gracia, porque el Señor lo ha prometido, porque Él es fiel, porque Él no falla, porque Él no cambia. Y no hay ninguna pandemia, no hay ninguna catástrofe, no hay ninguna situación que pueda detener al Espíritu de Dios. Si tú le abres la puerta, Él va a entrar. Ábrele la puerta. Dile al Señor, te necesito. Te necesito, Señor. Te necesito al Señor. Dile al Señor, dile al Señor. Alza ahí tus manos al cielo. Si quieres, tírate de guata. Pero dile al Señor, Señor, te necesito. Lléname, Señor. Lléname de tu presencia. Lléname de tu Espíritu Santo. Se cumple esa promesa maravillosa, Dios, de que tú vendrías, Señor, sobre los hijos, sobre las hijas, sobre los ancianos, Señor, sobre los jóvenes. Tú vendrías, Señor, y tú has venido. Y tú estás ahora viniendo, Señor, a la casa, a la vida, al corazón de cada uno, Señor, de los que está clamando a ti en esta hora. Haz brillar, Señor, tu luz en nosotros. Haz arder tu fuego en nosotros. Haz venir tu viento a nosotros. Sácianos con tu agua viva. Porque sabemos, Señor, que esto muestra algo de tu carácter. Pero nosotros no queremos, Señor, transformarte en una cosa. Queremos entenderte como una persona. Queremos conocerte a ti. Necesitamos, Señor, esos momentos significativos contigo, Señor, tan cercanos. No solo vivir de lo que ya vivimos, sino hoy día, Señor. Hoy día, Dios. Tráenos nuevamente, Señor, ese soplo de tu gloria sobre nuestras vidas, Señor. Oh, Jesús. Revélanos, Señor. Revélanos, Señor, tu voluntad. Muestra, Señor, tu poder y sopla, Señor, con tu Espíritu Santo, Señor, en cada hogar. Detrás de cada una de estas conexiones, Señor. Hoy día oramos, Señor, por cada persona allí conectada. La presencia de tu poderoso Espíritu llene nuestras vidas, llene nuestro corazón, nos llene más y más y más de tu gloria. Y si hoy día, hermano mío, el Señor te está tocando, alaba al Señor, alaba a Dios por medio del Espíritu. Nuestra adoración es por medio del Espíritu. Deja que el Espíritu te dirija, deja que el Espíritu te toque. No te asustes, porque seguramente algo puede pasar allí que está fuera de tu control. Pero deja que el Espíritu se manifieste. Habla en lengua si es que el Señor te ha dado ese regalo y que hoy día sea el momento para recibirlo. Gracias, Dios. Gracias, Dios. Llénanos de ti, Señor.